Ella solo quería un trabajo para salvar a su familia, pero acabó en una mansión llena de secretos. Él era un millonario atormentado por su pasado, un hombre que lo tenía todo menos la paz. Cuando sus mundos chocaron, una simple frase lo cambió todo. Una frase que prometía obediencia, pero que escondía una verdad mucho más profunda. Él vio en su inocencia un peligro para su corazón blindado, y ella vio en sus ojos un dolor que nadie más había podido sanar. Lo que empezó como un contrato de trabajo se convertirá en una batalla por el alma de ambos. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me miras. Elena Soto se miró al espejo. El reflejo le devolvió a una chica de 24 años, con ojos cansados pero decididos. Su pequeño apartamento, en un barrio obrero de las afueras de Madrid, olía a café recién hecho y a preocupación. Sobre la mesa de la cocina, junto a una tostada a medio comer, descansaba una carta con un aviso de pago final. Era la última de muchas. Por eso el trabajo en la mansión Morales era tan importante. No era una oportunidad, era su única salida. Se ajustó la sencilla blusa y repasó su currículum mentalmente. No tenía experiencia en casas de lujo, pero era trabajadora y aprendía rápido. Su madre siempre le decía que tenía manos de oro y un corazón demasiado bueno. Elena solo esperaba que eso fuera suficiente. Se calzó unos zapatos gastados, cogió su bolso y respiró hondo. Hoy tenía que demostrar que era capaz de todo, incluso de entrar en un mundo que no era el suyo. La deuda de su familia pesaba sobre sus hombros como una losa y haría lo que fuera necesario para levantarla. Javier Morales observaba su jardín desde el inmenso ventanal de su despacho. Cada rosal estaba podado a la perfección, cada centímetro de césped era impecable. Un mundo de orden y control que reflejaba el que había construido a su alrededor. A sus 55 años, era uno de los arquitectos más prestigiosos del país. Un magnate que había levantado un imperio de hormigón y cristal. Pero su casa, una obra maestra de la arquitectura moderna, era tan silenciosa como una tumba. Desde que Amelia había muerto hacía 5 años, el silencio se había convertido en su único compañero. Ricardo, su leal mayordomo, se deslizaba por los pasillos como un fantasma, atendiendo sus necesidades sin hacer preguntas. Javier bebía su café solo, negro y amargo. El lujo lo rodeaba, pero por dentro se sentía vacío. El control era su refugio, su manera de mantener a raya el dolor y los recuerdos. Hoy empezaba una nueva empleada del hogar. Una más. Esperaba que fuera eficiente y, sobre todo, invisible. No tenía energía para lidiar con nada más. La verja de hierro se abrió lentamente, revelando una casa que parecía sacada de una revista de diseño. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. El autobús la había dejado a casi 1 kilómetro y la caminata por el camino privado le pareció interminable. Cada paso sobre la grava perfectamente rastrillada la hacía sentir más pequeña, más fuera de lugar. Un hombre mayor, vestido con un impecable uniforme, le abrió la puerta. Era Ricardo, el mayordomo. Su expresión era educada pero distante. La guió a través de un vestíbulo con suelos de mármol que se tragaban el sonido de sus pasos. Y entonces lo vio. Javier Morales estaba de pie al final del pasillo. Era más alto de lo que imaginaba, con una presencia que llenaba la estancia. Su traje era sencillo pero caro, y sus ojos grises la analizaron con una intensidad que la hizo temblar. No sonrió. Su voz fue grave y directa, sin una pizca de calidez. «Bienvenida, señorita Soto. Ricardo le mostrará sus tareas. Espero precisión y discreción». No era una bienvenida, era una advertencia. Después de unas horas de limpieza metódica en estancias que parecían no haber sido usadas en años, Javier la llamó. La encontró en la biblioteca, pasando un paño por una estantería llena de libros encuadernados en piel. «Sígame», dijo simplemente. Subieron por una escalera de caracol hasta el ático, una zona de la casa que contrastaba con el resto. Estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas y cajas apiladas. El aire olía a polvo y a tiempo detenido. Javier se detuvo frente a una sección de la pared, detrás de una vieja cómoda. Señaló una pequeña abertura casi a ras de suelo, un hueco oscuro y angosto.
Ahí dentro hay una caja de madera, explicó, su voz extrañamente tensa. Contiene unos planos antiguos de mi difunta esposa. Necesito que la saque. La mención de su mujer flotó en el aire cargando el momento de una tristeza inesperada. Elena miró el hueco y sintió un escalofrío. Era poco más que un agujero. Elena alternó la mirada entre el hueco y Javier. Era un hombre corpulento, de hombros anchos. Era evidente que él jamás cabría por allí. Él no le preguntó si se atrevía o si le daba miedo. Simplemente lo dio por hecho. La caja está al fondo a la derecha, añadió como si le estuviera pidiendo que alcanzara un libro de una estantería alta. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. La idea de meterse en ese espacio oscuro y claustrofóbico le revolvía el estómago. Podía negarse. Podía decir que eso no formaba parte de sus tareas. Pero entonces vio la expresión en los ojos de él. No era autoritaria, sino algo más profundo. Una especie de agotamiento, de dolor contenido. Vio a un hombre que necesitaba algo que él no podía conseguir por sí mismo, y recordó la carta de desahucio sobre su mesa. Necesitaba ese trabajo más de lo que temía a la oscuridad. Asintió en silencio, tragando saliva. Se quitó la fina chaqueta de punto, dejando sus brazos al descubierto. Javier se acercó para sujetar una linterna, su cuerpo proyectando una sombra sobre ella. Estaba tan cerca que Elena podía oler su colonia, una fragancia cara y sutil mezclada con el olor a polvo del desván. El silencio era total, roto solo por el sonido de su propia respiración. Se arrodilló y con cuidado introdujo primero la cabeza y los hombros en el estrecho hueco. La madera vieja rozó la tela de sus vaqueros y sintió la presión en sus caderas. El espacio era aún más angosto de lo que parecía. El pánico amenazó con subirle por la garganta, pero lo reprimió. Mientras se deslizaba centímetro a centímetro en la oscuridad, con el haz de luz de la linterna de Javier como única guía, susurró unas palabras para darse fuerzas, casi sin voz, unas palabras que eran el resumen de toda su vida. Es estrecho, pero lo soporto. La frase, apenas un murmullo, quedó suspendida en el aire polvoriento. No iba dirigida a él sino a sí misma. Era su lema silencioso, la promesa que se hacía cada mañana al levantarse. Pero Javier la escuchó, oyó cada sílaba, y en el silencio del ático, el impacto de esas palabras fue atronador. Contuvo la respiración bruscamente, y el haz de luz de la linterna tembló por un instante. Por primera vez, no vio a una empleada. Vio la increíble fuerza en su fragilidad, la dignidad en su sumisión. Vio a una joven que estaba acostumbrada a soportar las estrecheces de la vida sin una sola queja. Elena encontró la caja y la empujó hacia afuera. Cuando salió, cubierta de polvo y con una telaraña en el pelo, y sus miradas se cruzaron, algo había cambiado para siempre. La barrera entre el jefe y la empleada se había hecho añicos, y en su lugar había nacido una conexión inesperada, una tensión tan real como la caja de madera que ahora descansaba entre ellos. Javier llevó la caja de madera a su despacho, un santuario de cristal y acero con vistas a la ciudad iluminada. La colocó sobre la enorme mesa de caoba y levantó la tapa con manos temblorosas. Dentro, el olor a papel viejo y a un perfume floral casi olvidado lo golpeó como una ola. Extendió el primer plano, un boceto a lápiz de una casa de campo que nunca construyeron. Los recuerdos de Amelia, de su risa mientras dibujaba, de sus sueños compartidos, eran demasiado vívidos. Un dolor agudo le atenazó el pecho, tan intenso que le cortó la respiración. Cerró los ojos, pero la imagen de su sonrisa no se iba. Se dio cuenta de que no podía hacer esto solo. No podía enfrentarse a los fantasmas de su pasado sin ayuda. Miró hacia la puerta, pensando en la joven que había entrado en la oscuridad por él. Quizás, solo quizás, su tranquila presencia podría ser el ancla que necesitaba para no ahogarse en ese mar de recuerdos. Necesitaba a Elena. Al día siguiente, cuando Elena terminaba su turno, Javier la interceptó en el pasillo. Su habitual expresión severa se había suavizado, reemplazada por una vulnerabilidad que la desarmó. «Señorita Soto», comenzó, su voz más grave de lo normal, «tengo una propuesta para usted.
El archivo de mi esposa es extenso y necesito ayuda para catalogarlo. Es un trabajo delicado que requiere tiempo y discreción. Hizo una pausa midiendo sus palabras. Le pagaría un extra considerable por quedarse unas horas más cada noche. Entenderé si no le interesa. Elena se quedó inmóvil. El dinero era una bendición, una solución a casi todos sus problemas. Podría pagar la última advertencia de la hipoteca de sus padres y quizás incluso empezar a ahorrar. Pero la idea de pasar más tiempo a solas con aquel hombre, en la intimidad de su despacho, rodeada de los recuerdos de su mujer, le provocaba un extraño nerviosismo, una mezcla de miedo y una curiosidad que no se atrevía a admitir. La necesidad era más fuerte que el miedo. «Acepto, señor Morales», dijo Elena, su voz sonando más segura de lo que se sentía. La gratitud en los ojos de Javier fue tan sutil que casi la pasó por alto, pero estaba ahí. Esa misma noche, después de que Ricardo se retirara, se encontraron en el despacho. La estancia, que de día era imponente, por la noche se sentía íntima y silenciosa. El único sonido era el suave susurro del papel al pasar las páginas. Se sentaron en extremos opuestos de la gran mesa, un océano de madera pulida entre ellos. Elena se concentró en su tarea, clasificando cartas y bocetos por fechas. Intentaba no mirar a Javier, pero sentía su presencia en cada rincón de la habitación. Era una tensión extraña, no incómoda, sino expectante, como la calma que precede a una tormenta. Estaba entrando en un mundo que no le pertenecía, el mundo privado de un hombre lleno de secretos. Las noches se convirtieron en una rutina silenciosa. Elena trabajaba con una eficiencia tranquila, mientras Javier observaba los planos con una concentración melancólica. A veces, el silencio se rompía. A Amelia le encantaban las hortensias, murmuró él una noche, señalando el diseño de un jardín. Decía que eran honestas, que no pretendían ser tan delicadas como las rosas. Elena levantó la vista, sorprendida. Era la primera vez que hablaba de ella con algo que no fuera dolor. Era un pequeño destello de calidez, una anécdota que traía a Amelia a la vida por un instante. Elena no dijo nada. Simplemente asintió con una pequeña sonrisa comprensiva. Entendió que él no buscaba conversación, sino un testigo silencioso para su duelo. Alguien que escuchara el eco de sus recuerdos sin juzgarlo. Y así, poco a poco, las historias empezaron a fluir. Pequeños fragmentos de una vida compartida que llenaban el silencio de la mansión. Elena se convirtió en su confidente sin buscarlo. Javier le habló de sus primeros años como arquitecto, de cómo Amelia había creído en él cuando nadie más lo hacía. Le contó cómo ella había diseñado los interiores de su primera casa, llenándola de luz y color. En cada historia, Elena veía a un hombre diferente al magnate frío y distante que había conocido. Veía a un hombre que había amado profundamente y que se había perdido en el laberinto de su propio éxito. Ella escuchaba con una empatía genuina, su corazón encogiéndose por el dolor que él todavía llevaba a cuestas. Su calma parecía tener un efecto balsámico en él. En su presencia, las duras aristas de Javier Morales se suavizaban, permitiendo que el hombre vulnerable que había debajo saliera a la superficie, aunque solo fuera por unas pocas horas cada noche, rodeados por los fantasmas de papel y tinta. La presencia de Elena en su despacho se volvió indispensable para Javier. No era solo la ayuda con los archivos, era ella. Era la forma en que su tranquilidad llenaba el espacio, la manera en que su silencio respetuoso le daba permiso para sentir. Se encontró observándola más de lo debido. Se fijaba en sus manos, ágiles y cuidadosas al manejar los frágiles documentos, manos de trabajadora que no conocían la pereza. Observaba la concentración en su rostro, el pequeño pliegue que se formaba entre sus cejas cuando algo la desconcertaba. Se fijó en su mirada tímida, que se apartaba rápidamente cada vez que se cruzaba con la suya. Un día, al verla caminar con sus zapatos visiblemente gastados, sintió una punzada de algo que no supo identificar. Era una mezcla de protección y vergüenza. Él vivía rodeado de un lujo obsceno, mientras que ella luchaba por las cosas más básicas. Esa constatación lo incomodó profundamente.
Una noche, mientras organizaba una pila de viejos libros de contabilidad, algo se deslizó de entre las páginas. Era un sobre grueso, de color crema, con el nombre Javier escrito en una caligrafía elegante y decididamente femenina. No tenía sello. Nunca había sido enviado. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Sabía que no debía, que era una invasión terrible de la privacidad, pero sus manos actuaron por su cuenta. Con los dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había varias hojas dobladas. Empezó a leer la primera línea. «Mi querido Javier, te escribo esto porque ya no sé cómo decírtelo a la cara». El aire se escapó de sus pulmones. La letra era de Amelia. Estaba sosteniendo un secreto, un mensaje del pasado que nunca había llegado a su destinatario. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras seguía leyendo, cada palabra hundiéndose en ella como un puñal. La carta era un lamento silencioso, una confesión desgarradora. Amelia no hablaba con rencor, sino con una profunda tristeza. Escribía sobre su soledad, sobre cómo la mansión se había convertido en una jaula de oro, mientras él construía su imperio. Te has vuelto tan bueno construyendo muros alrededor de tus edificios que has levantado uno a tu alrededor, y yo me he quedado fuera, leía Elena. Le suplicaba que fuera vulnerable, que compartiera sus miedos con ella igual que compartía sus triunfos. Amo al hombre que eres, no al magnate en el que te has convertido. Por favor, déjame entrar de nuevo. Elena sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Dobló la carta rápidamente, como si el papel quemara. Esto no era solo un recuerdo doloroso, era una acusación. Era la verdad no contada de un matrimonio que todos creían perfecto, y ahora esa verdad estaba en sus manos. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué debía hacer? Si le entregaba la carta, podría destrozarlo. Podría destruir la imagen idealizada que tenía de su esposa y de su amor. Sería como echar sal en una herida que aún no había cicatrizado. Pero si la ocultaba, ¿no estaría siendo cómplice de la misma mentira que había hecho tan infeliz a Amelia? ¿No le estaría negando a Javier la oportunidad de entender su propio pasado, de sanar de verdad? Miró a Javier, que en ese momento estaba absorto en un plano con el ceño fruncido. Parecía tan frágil bajo su fachada de poder. Con el corazón martilleándole en el pecho, Elena deslizó la carta en el bolsillo de su chaqueta. La decisión era demasiado grande, demasiado pesada para tomarla en ese momento. Se sentía como una ladrona, una intrusa que había robado el secreto más íntimo de aquella familia. El peso de la carta en su bolsillo era casi insoportable. Desde esa noche, todo cambió para Elena. Ya no veía a Javier como un simple viudo afligido. Ahora veía las grietas en su armadura, las fallas que Amelia había señalado con tanto dolor. Cada vez que él mencionaba a su esposa con adoración, Elena sentía una punzada de culpa y de tristeza. Él había construido un santuario para una santa, sin saber que la mujer que amaba se sentía como una prisionera en él. El conocimiento la aisló, creando una nueva distancia entre ellos justo cuando empezaban a acercarse. Ahora, el silencio en el despacho no era expectante, sino denso y cargado de la verdad no dicha que ella guardaba. Lo observaba trabajar, preguntándose si alguna vez encontraría el valor para darle la carta o si la condenaría a permanecer como un fantasma más en aquella casa llena de recuerdos. El secreto la estaba consumiendo, transformando su empatía en una carga casi imposible de llevar. Una noche, mientras archivaban una serie de fotografías antiguas, Javier rompió el silencio de una manera inesperada. No preguntó por un plano ni mencionó a Amelia. En su lugar, la miró directamente, con una curiosidad genuina en sus ojos grises. «Hábleme de su familia, señorita Soto», dijo, su voz sonando menos imponente de lo habitual. Elena se sorprendió tanto que tardó un momento en responder. Nunca nadie en su posición de poder se había interesado por su vida personal. Con timidez, empezó a hablar de sus padres, del pequeño taller de carpintería de su padre que apenas sobrevivía, y de su madre, que hacía arreglos de costura para los vecinos. Le contó de su hermano pequeño, que soñaba con ir a la universidad. Mientras hablaba,
Se dio cuenta de que no lo hacía por obligación, sino porque él la escuchaba de verdad, con una atención que la hacía sentir importante por primera vez en mucho tiempo. Él no la interrumpió ni una sola vez, simplemente asintió, absorbiendo cada palabra. Javier escuchaba la historia de Elena y sentía una extraña mezcla de admiración y vergüenza. La dedicación de aquella joven a su familia, su lucha silenciosa y digna, contrastaba dolorosamente con la relación rota que tenía con su propia hija, Sofía. Elena no pedía nada, solo trabajaba sin descanso para sostener a los suyos. Él, en cambio, lo tenía todo, y aún así no había sabido mantener unida a su familia. Fue en ese momento cuando su mirada se posó de nuevo en los zapatos de Elena, los mismos que había llevado el primer día, con las suelas visiblemente desgastadas. Un gesto de cuidado, una necesidad de protegerla de alguna manera, brotó en su interior. No era lástima, era un profundo respeto. Quería aliviar, aunque fuera de una forma pequeña y material, una de las cargas que ella soportaba con tanta entereza. La idea se formó en su mente, clara y decidida. Era un gesto que iba más allá de la relación entre un jefe y una empleada. Al día siguiente, al llegar para su turno de noche, Elena encontró una caja de zapatos de aspecto sencillo, pero elegante, sobre la pequeña mesa del cuarto del personal. No había ninguna nota, solo la caja. Con el corazón latiéndole con fuerza la abrió. Dentro, envueltos en papel de seda, había un par de zapatos de cuero suave, de estilo clásico, y con una suela gruesa y cómoda. No eran ostentosos ni llamativos, sino prácticos, duraderos y de una calidad que ella jamás podría permitirse. Se quedó mirándolos, sin aliento. Sabía de quién eran. El gesto la abrumó por completo. Nadie, nunca, le había regalado algo tan personal y considerado. No era el valor del objeto, era el pensamiento detrás de él. Era la prueba de que él la había visto, que se había fijado en un detalle tan humilde como su calzado gastado. Sintió que las mejillas le ardían, una mezcla de vergüenza y una gratitud tan intensa que casi le hizo llorar. Con la caja en las manos fue a buscarlo a su despacho. Se sentía increíblemente nerviosa. Él levantó la vista de sus papeles cuando ella entró. «Señor Morales, yo no puedo aceptar esto», balbuceó colocando la caja sobre la mesa como si le quemara. «Es demasiado. No es apropiado». Javier la miró con calma, sin la más mínima traza de arrogancia. «Por favor, acéptelos», dijo con voz suave. «Pasa muchas horas de pie en esta casa. Quiero que esté cómoda. Piense que son parte de su uniforme de trabajo, si eso le ayuda». La excusa era frágil, pero le dio a Elena el permiso que necesitaba para no sentirse como si estuviera aceptando caridad. Asintió en silencio, incapaz de articular palabra. El calor de aquel gesto íntimo permaneció entre ellos, cambiando la atmósfera de la habitación de una forma sutil, pero irreversible. Aquellos zapatos no eran solo calzado, eran un puente invisible que se estaba construyendo entre sus dos mundos tan diferentes. Unas noches más tarde, la tensión que había nacido entre ellos se hizo física. Estaban inclinados sobre un gran plano arquitectónico extendido sobre la mesa, discutiendo la distribución de una de las primeras casas que Javier había diseñado. Él señalaba un detalle en una esquina y al mismo tiempo, Elena extendió la mano para alisar una arruga en el papel. Sus manos se encontraron. La mano de él, grande y cálida, cubrió por completo la de ella por un instante fugaz. Fue un contacto accidental, apenas un segundo, pero para ambos fue como una pequeña descarga eléctrica. El mundo pareció detenerse. Elena retiró la mano como si se hubiera quemado, con el corazón martilleándole en el pecho. Javier también se apartó bruscamente, carraspeando para disimular su reacción. Ninguno de los dos dijo nada, pero el aire se llenó de todo lo que no se atrevían a decir. El silencio que siguió ya no era cómodo, sino denso y cargado de un nuevo significado. Después de ese breve contacto, la concentración se evaporó. Elena intentaba fijar la vista en los planos, pero solo podía sentir el fantasma del calor de la mano de Javier sobre la suya. Su piel todavía hormigueaba. Se sentía torpe y expuesta, segura de que el rubor de sus mejillas la delataba.
Por su parte, Javier se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Hacía años, muchísimos años, que no sentía algo así. Un simple toque le había despertado de un letargo emocional que creía permanente. El control, su refugio seguro, se estaba desmoronando. Se dio cuenta de que la presencia de Elena en su vida era mucho más que una simple ayuda profesional. Se había convertido en una luz suave y cálida que se filtraba por las grietas de su armadura, y eso le asustaba tanto como le atraía. La conexión entre ellos era ya innegable, un murmullo constante bajo la superficie de su relación formal. Para romper la tensión, Javier hizo algo que nunca antes había hecho. Se giró desde la ventana y la miró, no como a una empleada, sino como a una compañera. «He trabajado demasiado, tengo hambre», dijo, su voz sonando extrañamente normal, casi casual. «¿Le apetece un sándwich?» Elena lo miró, sorprendida. Antes de que pudiera responder, él añadió: «Acompáñeme a la cocina». No era una orden, sino una invitación. La guió fuera del santuario formal de su despacho, a través de los pasillos silenciosos, hasta la enorme y moderna cocina de acero inoxidable. Aquel era el dominio de Ricardo, un lugar en el que Elena rara vez entraba y en el que nunca había visto a Javier. El simple hecho de estar allí juntos, lejos de los planos y los recuerdos de Amelia, se sintió como un paso gigantesco hacia un territorio completamente nuevo y desconocido para ambos. Era un cambio de escenario que simbolizaba mucho más. Javier se movió por la cocina con una sorprendente familiaridad. Sacó pan, queso y jamón de la nevera y empezó a preparar 2 sándwiches con una sencillez que a Elena le pareció encantadora. Le preparó un café y se sentaron, no en la imponente mesa del comedor, sino en la pequeña mesa de desayuno de madera que había en un rincón de la cocina. En ese ambiente doméstico las barreras entre ellos se disolvieron por completo. Ya no eran el millonario y la empleada, sino simplemente Javier y Elena. Hablaron de cosas triviales, de películas que les gustaban, de los sabores de su infancia. Elena le contó cómo su madre le hacía chocolate caliente en las noches de invierno y él le confesó con una sonrisa nostálgica que odiaba las verduras desde niño. La conversación fluía sin esfuerzo, llena de pequeñas risas y miradas cómplices. Por primera vez, se estaban conociendo de verdad. En la calidez de la cocina, Elena vio destellos del hombre que Javier debía de haber sido antes de que la pena lo envolviera en sombras. Vio un humor sutil en sus ojos y una amabilidad genuina en su sonrisa. Se dio cuenta de que bajo la fachada del magnate distante había un hombre con un corazón solitario que anhelaba una conexión simple y humana. Él, a su vez, quedó cautivado por la luz interior de Elena. Admiraba su capacidad para encontrar alegría en las cosas más pequeñas, su sabiduría tranquila que no provenía de los libros, sino de la vida misma. Las enormes diferencias de edad, de clase social y de experiencia vital parecían desvanecerse en aquel rincón de la mansión. Lo único que importaba era la creciente comodidad y el afecto que sentían el uno por el otro. Un sentimiento tan natural y reconfortante como compartir un sándwich a medianoche. Aquella noche, cuando Elena caminó de vuelta a la parada del autobús con sus zapatos nuevos, una sensación de calidez se había instalado en su pecho. Era algo más que gratitud o el alivio por el dinero extra. Era esperanza, una pequeña y temblorosa semilla de esperanza que le susurraba que quizás, solo quizás, ella merecía algo más que una vida de lucha y sacrificio. Quizás merecía ser vista, ser cuidada e incluso ser querida. Mientras tanto, en la inmensa y silenciosa mansión, Javier se quedó en la cocina mucho después de que ella se fuera, mirando la taza de café vacía que había usado. Por primera vez en 5 años, la casa no se sentía tan vacía. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. La presencia de Elena había traído algo más que orden a su hogar. Había traído la posibilidad de un futuro que él había creído perdido para siempre. El progreso de su relación se medía en pequeños gestos. Una sonrisa compartida sobre un viejo boceto, una taza de café que él le preparaba sin que ella lo pidiera,
o el simple hecho de sentarse en un silencio cómodo, ya no tenso. Aquella noche, Elena le contaba una anécdota divertida sobre su hermano pequeño, y para su sorpresa, Javier soltó una carcajada. Fue un sonido ronco, poco acostumbrado, pero tan genuino que iluminó su rostro por completo. Elena sintió que su corazón daba un vuelco. En ese instante, bajo la luz cálida de la lámpara del despacho, no era el magnate Javier Morales. Era solo Javier, un hombre que estaba aprendiendo a reír de nuevo, y ella se sintió, por primera vez, peligrosamente feliz. La distancia entre ellos se había acortado tanto que ya casi no existía, reemplazada por una complicidad cálida y prometedora que parecía capaz de superar cualquier obstáculo. La puerta del despacho se abrió de golpe, sin llamar. El sonido hizo que ambos se sobresaltaran, rompiendo la burbuja de intimidad que los envolvía. En el umbral se recortaba la silueta de una mujer alta y elegante, vestida con una ropa cara que parecía gritar su estatus. Tenía el mismo pelo oscuro que Javier y unos ojos grises que, a diferencia de los de su padre, estaban llenos de un frío glacial. Su mirada pasó por encima de Javier y se clavó en Elena con un desprecio instantáneo y afilado. El ambiente en la habitación cambió de forma radical, volviéndose denso y hostil. Elena sintió un escalofrío. Supo de inmediato quién era. Era Sofía, la hija de la que Javier apenas hablaba, y su llegada se sintió como el anuncio de una catástrofe inminente. La mujer entró en la habitación con la seguridad de quien se sabe dueña y señora del lugar, cerrando la puerta a sus espaldas con un chasquido definitivo. «Papá», dijo Sofía, su voz tan fría como su mirada. Ignoró por completo a Javier y caminó lentamente hacia el escritorio, sus tacones haciendo un ruido seco y acusador sobre el suelo de madera. Sus ojos no se apartaron de Elena ni por un segundo. «¿Se puede saber quién es esta?» La palabra «esta» fue pronunciada con un veneno que hizo que Elena se encogiera en su asiento. Se sintió pequeña, insignificante, reducida a un objeto sin nombre. La calidez de hacía un momento se había evaporado, reemplazada por una humillación helada que le subía por la garganta. Quería desaparecer, volverse invisible, pero estaba atrapada bajo la mirada inquisidora de aquella mujer. Era exactamente el tipo de juicio que siempre había temido, la confirmación de que ella no pertenecía a ese mundo y nunca lo haría. Sofía no la veía como una persona, sino como una intrusa que había profanado un lugar sagrado. Javier se puso de pie, su cuerpo tensándose visiblemente. La alegría había desaparecido de su rostro, reemplazada por una máscara de severidad y cansancio. «Sofía, no es forma de hablar. Te presento a la señorita Soto», dijo, su voz sonando forzada, intentando mantener un mínimo de formalidad en una situación que se le escapaba de las manos. «Me está ayudando a organizar los archivos de tu madre». El intento de explicación sonó débil incluso para los oídos de Elena. No transmitía la complicidad que habían desarrollado, sino que la devolvía a su simple papel de empleada, un rol que Sofía parecía más que dispuesta a recordarle. La mención de su madre no suavizó la expresión de Sofía. Al contrario, pareció avivar aún más el fuego de su resentimiento, como si considerara una blasfemia que unas manos como las de Elena tocaran los recuerdos de Amelia. Sofía soltó una risa corta y sin alegría. «¿Organizar los archivos? ¡Qué excusa tan conmovedora, papá!». Se acercó más, rodeando el escritorio para poder mirar a Elena desde arriba, en un claro gesto de intimidación. La evaluó de pies a cabeza, deteniéndose con desdén en su sencilla blusa y sus vaqueros. «Dime, señorita Soto», continuó, su tono cargado de sarcasmo, «¿qué otros servicios incluyes en tu ayuda? Porque mi padre no ha parecido tan entretenido en años». La insinuación era tan clara y tan cruel que Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. El rubor le subió a las mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia impotente. Se aferró a los brazos de la silla, clavando las uñas en la tapicería, como si eso pudiera anclarla en medio de la tormenta de desprecio que se cernía sobre ella. Cada palabra de Sofía era un golpe calculado para hacerla sentir sucia y aprovechada. La humillación era total. Elena bajó la mirada,
incapaz de sostener el brillo triunfante y cruel de los ojos de Sofía. Se sentía desnuda, expuesta. Todos sus miedos, todas sus inseguridades sobre su valía y su lugar en el mundo, se habían hecho realidad en la figura de aquella mujer. Era la cazafortunas, la usurpadora, la empleada que no conocía su sitio. Buscó con la mirada a Javier, suplicando en silencio su ayuda, su defensa, pero lo que vio en su rostro la desarmó. Vio a un padre atrapado, a un hombre desgarrado entre el deber hacia su hija resentida y el afecto que sentía por ella. Su indecisión, su vacilación en ese momento crítico, fue casi más dolorosa que los insultos de Sofía. En ese instante, Elena comprendió que estaba sola. Javier no iba a salvarla de aquello, porque él mismo estaba perdido en su propio laberinto de culpa y dolor familiar. «Sofía, ya basta», exclamó Javier finalmente, su voz sonando como un trueno en la habitación silenciosa. Dio un paso adelante, interponiéndose parcialmente entre su hija y Elena. «Estás siendo increíblemente injusta y cruel. La señorita Soto ha sido profesional y respetuosa en todo momento. Te exijo que te disculpes». Pero sus palabras llegaron demasiado tarde. La defensa, aunque firme, no borraba la humillación que Elena ya sentía. Además, solo sirvió para enfurecer aún más a Sofía, que vio la defensa de su padre no como un acto de justicia, sino como una traición. «¿Que me disculpe?», siseó ella, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. «¿La defiendes a ella por encima de tu propia hija? Igual que siempre la defendías a ella». Ella se refería sin duda a su madre, y la vieja herida familiar quedó abierta en el centro de la habitación. Enfurecida, Sofía hizo un gesto brusco con la mano, como si quisiera apartar el aire que los separaba. Su movimiento fue tan violento que golpeó una pila de libros y carpetas que descansaban en el borde del escritorio. Los papeles volaron por los aires, esparciéndose por el suelo en un desorden caótico. Y entre ellos, como una hoja caída en otoño, un sobre de color crema se deslizó y aterrizó boca arriba, apartado del resto. La carta. El corazón de Elena se detuvo. El aire se escapó de sus pulmones, mientras observaba, horrorizada, cómo el secreto que había guardado con tanto celo quedaba expuesto a los pies de la persona más peligrosa de la habitación. Era un giro del destino tan cruel, tan perfectamente sincronizado para causar el máximo daño, que parecía sacado de una pesadilla. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Sofía fue la primera en reaccionar. Su mirada se fijó en el sobre. Se agachó con una agilidad felina y lo recogió. Sus ojos se entrecerraron al reconocer al instante la elegante caligrafía de su madre en el destinatario. Javier. Vio que no tenía sello, que nunca había sido enviada. Una sonrisa lenta y maliciosa se dibujó en sus labios. Miró a Elena, luego a su padre, y de nuevo a Elena, disfrutando del pánico que sin duda se reflejaba en el rostro de la joven. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», murmuró, abriendo el sobre sin ningún reparo, rompiendo el sello de cera con un chasquido deliberado. Había encontrado munición. Había encontrado el arma perfecta para destruir no solo a Elena, sino también la frágil paz que su padre había comenzado a construir. El destino le había servido la venganza en bandeja de plata. No leyó la carta entera, no necesitaba hacerlo. Seleccionó las frases más dolorosas, las más hirientes, y las leyó en voz alta, su tono goteando un falso dramatismo que retorcía la tristeza de Amelia en una acusación. «Te has vuelto tan bueno construyendo muros que has levantado uno a tu alrededor y yo me he quedado fuera. Amo al hombre que eras, no al magnate en el que te has convertido». Cada palabra era un puñal dirigido al corazón de Javier, pero su mirada triunfante no se apartaba de Elena. La joven sentía náuseas, estaba presenciando la profanación de la confesión más íntima de una mujer, utilizada como un arma en una batalla que no era suya. El dolor de Amelia, la culpa de Javier y su propio error al ocultar la carta se mezclaron en un cóctel tóxico que la estaba ahogando. Era una espectadora impotente de la demolición de todo lo que habían construido. Cuando terminó de leer los fragmentos más devastadores, Sofía se giró hacia Elena,
blandiendo la carta como si fuera una prueba irrefutable de un crimen. Su voz era un siseo venenoso. «Y tú tenías esto. Lo encontraste y lo escondiste», escupió, dando un paso amenazador hacia ella. «Todo este tiempo has estado guardando sus últimas palabras para manipularlo mejor, para hacerle creer que eras la única que podía entender su dolor, mientras ocultabas la verdad de por qué sufría. Eres una víbora». La acusación, aunque nacida del odio, tenía una terrible lógica. Para alguien que miraba desde fuera, su silencio parecía una estrategia, una manipulación calculada. Elena abrió la boca para defenderse, para explicar que solo quería protegerlo, pero ningún sonido salió. La verdad era demasiado compleja, y la mentira de Sofía era simple y destructiva. Javier le arrebató la carta de la mano a Sofía. Su rostro estaba pálido, como si toda la sangre se le hubiera ido a los pies. Sus manos temblaban mientras leía por sí mismo las palabras que su esposa le había escrito y que él nunca había visto. La verdad de su soledad, de su desesperación silenciosa, lo golpeó con la fuerza de un tren. Y a ese dolor se sumó la acusación de su hija, una acusación que, en su estado de shock y vulnerabilidad, le pareció completamente creíble. Se sintió traicionado por todas partes, traicionado por un pasado que no conocía y traicionado por la única persona que le había hecho sentir algo en años. El hombre vulnerable que reía minutos antes se desvaneció y en su lugar resurgió el magnate frío y controlador. Los muros que habían empezado a derrumbarse se levantaron de nuevo, más altos y más gruesos que nunca, como un mecanismo de defensa desesperado contra un dolor insoportable. Sin levantar la vista de la carta, con la voz vacía de toda emoción, pronunció la sentencia. «Váyase, señorita Soto». Las palabras flotaron en el aire, frías y afiladas como cristales rotos. Elena sintió que su corazón se partía en dos. Ni siquiera la miraba. No había ira en su voz, solo una distancia infinita, un vacío que era mucho peor que cualquier grito. «Recoja sus cosas del cuarto del personal y entréguele las llaves a Ricardo. Está despedida». No hubo explicación, ni oportunidad de defenderse. Con esas pocas frases, la borró de su vida. La expulsó del pequeño rincón de calidez que habían creado juntos y la arrojó de nuevo al frío. La conexión que habían forjado, tan real y tan prometedora, se hizo añicos contra el muro de su dolor y su desconfianza. El cuento de hadas había terminado de la forma más brutal posible. Elena no dijo nada. No había nada que decir. Asintió una vez, un movimiento casi imperceptible, aunque no estaba segura de si él lo había visto. La humillación era tan profunda que le impedía respirar. Se levantó de la silla, sus piernas temblando tanto que temió caerse. Pasó junto a Sofía, que la observaba con una sonrisa de pura victoria en los labios, y salió del despacho sin mirar atrás. Cada paso por el largo y silencioso pasillo era una tortura. El sonido de sus propios zapatos, los zapatos que él le había regalado, resonaba como una burla cruel en el mármol frío. No lloró. Las lágrimas estaban atrapadas en algún lugar profundo de su pecho, junto con los restos de su corazón roto y la amarga lección que acababa de aprender. Para la gente como Javier Morales, ella siempre sería prescindible. Una simple empleada a la que se podía usar y luego desechar. Elena recogió sus pocas pertenencias del pequeño cuarto del personal. Sus manos se movían con una lentitud mecánica, como si pertenecieran a otra persona. Dobló su chaqueta de punto y la metió en su bolso, junto a la tostada a medio comer que había dejado en casa esa mañana, en lo que parecía otra vida. Sobre una pequeña balda estaba la caja con los zapatos nuevos. La miró durante un largo instante, el corazón encogido en un nudo de dolor. Eran el símbolo de todo, de la amabilidad que le había hecho bajar la guardia y de la humillación final. No podía dejarlos, pero tampoco podía llevárselos. Serían un recordatorio constante de lo estúpida que había sido al creer que un gesto así podía significar algo más. Con los ojos nublados por lágrimas que se negaban a caer, cerró la caja y la dejó allí. Al salir, le entregó las llaves a Ricardo, cuyo rostro compasivo fue casi más de lo que podía soportar. No dijo nada,
Solo asintió y se marchó, tragándose el sabor amargo de la derrota. De vuelta en su pequeño apartamento, la soledad la golpeó con una fuerza inesperada. Las cuatro paredes, que antes eran su refugio, ahora parecían una jaula que le recordaba su insignificancia. Se sentó en el borde de su cama, el silencio zumbando en sus oídos. Sus peores miedos se habían hecho realidad. No era solo que la hubieran despedido, la habían borrado, la habían tratado como si no fuera nada. La acusación de Sofía, «Eres una víbora», resonaba en su mente, cruel y persistente. ¿Era eso lo que él pensaba de ella? ¿Que había manipulado su dolor para su propio beneficio? La idea era tan monstruosa, tan alejada de sus intenciones, que le revolvía el estómago. Se había acercado a él con empatía, con un corazón abierto, y a cambio había recibido desprecio y desconfianza. Había aprendido la lección de la manera más dura posible. Los cuentos de hadas no existían para chicas como ella, y los muros de los ricos eran demasiado altos para saltarlos. Javier se quedó solo en el despacho, la carta de Amelia temblando en su mano. Sofía se había ido, satisfecha con la destrucción que había causado, dejándolo solo con los escombros de su frágil paz. Releyó las palabras de su esposa una y otra vez, cada frase un eco de una tristeza que él, en su ceguera autoimpuesta, nunca había querido ver. Pero el dolor por el pasado se mezclaba ahora con una nueva y punzante agonía. La imagen de los ojos de Elena, abiertos de par en par por el dolor y la traición, justo antes de que se marchara. La había echado. Había reaccionado con la misma frialdad con la que manejaba sus negocios, cortando de raíz algo que le asustaba, algo que no podía controlar. Había elegido la seguridad de su soledad familiar en lugar de la incertidumbre de un sentimiento nuevo y genuino. Y en el silencio ensordecedor de la mansión, supo que había cometido un error terrible, quizás el más grande de su vida. Los días siguientes fueron un infierno silencioso para ambos. Elena intentó volver a su rutina, buscando trabajo en anuncios clasificados, pero su corazón no estaba en ello. Todo le parecía gris y sin sentido. El dinero que Javier le había pagado como finiquito, una suma generosa que Ricardo le había entregado en un sobre, le permitió saldar la deuda de sus padres. Debería haberse sentido aliviada, victoriosa incluso, pero la sensación era hueca. El dinero no podía reparar la herida de su orgullo ni llenar el vacío que se había instalado en su pecho. Echaba de menos la calma del despacho, el olor a papel viejo y a su colonia, el sonido de su risa ronca. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de que no se había enamorado de un millonario, sino de un hombre solitario que le había mostrado sus cicatrices, haciéndola sentir, por primera vez, que las suyas también podían ser hermosas. Javier, por su parte, vagaba por la mansión como un fantasma. Cada objeto, cada rincón, le recordaba a ella. La cocina, donde habían compartido sándwiches y confidencias, se sentía ahora estéril y fría. Su despacho, antes su santuario, se había convertido en una celda llena de remordimientos. Una tarde, Ricardo entró sin hacer ruido, mientras Javier miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. El mayordomo colocó una taza de café en una mesa cercana, y antes de retirarse, dijo con su habitual calma serena: «Señor, en las semanas que la señorita Soto estuvo aquí, le vi más vivo que en los últimos 5 años». No añadió nada más. No hacía falta. Las palabras, sencillas y directas, se clavaron en la conciencia de Javier con la precisión de un bisturí, exponiendo una verdad que él ya conocía, pero que se negaba a aceptar. La luz se había ido de la casa porque él mismo la había apagado. El peso de la carta de Amelia y las palabras de Ricardo lo obligaron a enfrentarse a sí mismo. Se encerró en su despacho, no para trabajar, sino para pensar. Por primera vez en años se permitió ser brutalmente honesto. La carta no era una acusación, era una súplica. Amelia no lo odiaba, se sentía abandonada por el hombre que amaba, un hombre que se había escondido detrás de su éxito para no tener que enfrentarse a sus propias inseguridades. Y él acababa de hacer exactamente lo mismo con Elena.
Se asustó de la intensidad de sus sentimientos, del modo en que ella derribaba sus defensas sin esfuerzo, y reaccionó levantando los muros de nuevo, más altos y más gruesos. Se dio cuenta de que su verdadero enemigo no era el dolor de la pérdida, sino su propio miedo a la vulnerabilidad. Un miedo cobarde que ya le había costado la felicidad una vez y que amenazaba con condenarlo a una vida de soledad permanente. Una mañana gris y lluviosa, Javier condujo hasta el cementerio. Hacía años que no visitaba la tumba de Amelia. Siempre enviaba flores, un gesto impersonal que mantenía la distancia. Pero esta vez era diferente. Se paró frente a la lápida de mármol, dejando que la lluvia le empapara el abrigo, y por primera vez le habló de verdad. Su voz era un susurro ronco, quebrado por la emoción. «Te fallé, Amelia», confesó al viento. «Tenías razón en todo. Tenía tanto miedo de no ser suficiente que me convertí en un monumento de piedra, igual que los edificios que construía». Hizo una pausa, tragando saliva. «Y ahora he vuelto a hacerlo. He encontrado a alguien que me mira y ve al hombre, no al monumento, y la he echado por el mismo miedo cobarde. Perdóname. No solo por lo nuestro, sino por estar a punto de destruir mi futuro por repetir los mismos errores». Elena, mientras tanto, había tomado una decisión. No podía seguir en Madrid, esperando un milagro que no llegaría. Una amiga le había hablado de un puesto en la recepción de un pequeño hotel rural en Asturias. El sueldo era modesto, pero el trabajo incluía alojamiento. Era una oportunidad para empezar de cero, lejos de los fantasmas de la mansión y de un hombre que nunca volvería a ver. Empezó a hacer la maleta, metiendo su escasa ropa con una sensación de resignación. Era una huida, lo sabía, pero también un acto de autoconservación. Cuando llegó el momento de guardar los zapatos, se detuvo. Sus viejos zapatos gastados, los que la habían llevado hasta la puerta de Javier, le parecieron los únicos honestos. Los metió en la maleta. Los nuevos, los que él le había regalado, los dejó en su caja, en un rincón del armario. Eran un sueño demasiado doloroso para llevarlo consigo. Al volver del cementerio, algo en Javier había cambiado. La confesión ante la tumba de su esposa no le había traído la paz, pero sí una claridad absoluta. El dolor seguía ahí, pero ya no era paralizante. Se había transformado en un motor, en una urgencia por reparar el daño que había causado. Ya no se trataba de su orgullo ni de su miedo. Se trataba de Elena. Se trataba de la posibilidad de una felicidad que creía perdida para siempre y que había estado a punto de dejar escapar por segunda vez. Condujo de vuelta a casa, no a la velocidad prudente de siempre, sino con una prisa que nacía de las entrañas. Sabía que el tiempo se agotaba, que cada minuto de silencio era un ladrillo más en el muro que los separaba. Tenía que encontrarla. Tenía que pedirle perdón. No con excusas, sino con la verdad desnuda de su corazón. Entró en la mansión con una determinación que Ricardo no le había visto en años. Su paso era firme, su mirada decidida. El mayordomo lo esperaba en el vestíbulo, como si supiera que algo era diferente. Javier no perdió el tiempo en preámbulos. «Ricardo», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad, una que no venía de su riqueza, sino de su convicción. «Necesito la dirección de la señorita Soto, la que consta en su expediente». Ricardo asintió lentamente, una pequeña y casi imperceptible sonrisa dibujándose en sus labios. No hizo preguntas, simplemente fue a su pequeño despacho y volvió con un papel en la mano. Se lo entregó a Javier. «Vaya con cuidado, señor», dijo en voz baja. Javier tomó el papel, lo miró un instante y asintió. «Gracias, Ricardo», respondió. Y sin mirar atrás, salió de la casa, dejando atrás los fantasmas del pasado para ir en busca de su futuro. Javier condujo por calles que nunca antes había transitado. Su coche de lujo, silencioso y oscuro, parecía una nave espacial aterrizada en un planeta extraño. Los edificios eran más bajos. La ropa tendida en los balcones creaba guirnaldas de colores cotidianos y los niños jugaban en las aceras sin preocuparse por el tráfico. Cada semáforo en rojo era una prueba para su recién encontrada determinación.
Una parte de él, la parte cobarde que lo había dominado durante años, le gritaba que diera la vuelta, que volviera a la seguridad de su fortaleza de hormigón y cristal. Pero la imagen de los ojos heridos de Elena era más fuerte que cualquier miedo. Había pasado días enteros imaginando su vida sin ella, y el futuro se le antojaba tan gris y vacío como la mansión sin su presencia. No estaba buscando a una empleada, estaba buscando la única luz que había logrado colarse en su oscuridad en mucho, mucho tiempo, y no iba a permitir que su propio orgullo la extinguiera. Encontró la calle y aparcó a una distancia prudencial, sintiéndose un intruso. El edificio de Elena era un bloque de ladrillo visto, con la pintura de los marcos de las ventanas desconchada por el sol y la lluvia. Tenía una dignidad humilde que le recordó a ella. Subió los 4 pisos a pie, pues no había ascensor. Cada escalón de terrazo gastado parecía contar una historia de vidas sencillas y trabajadoras. El aire en la escalera olía a guiso casero y a productos de limpieza baratos, un aroma que contrastaba violentamente con la fragancia neutra y cara de su propia casa. Al llegar a su puerta, la número 4B, se detuvo un instante para recuperar el aliento, aunque sabía que lo que le faltaba no era aire, sino valor. Su corazón latía con la fuerza de un adolescente antes de su primera cita. Levantó la mano, dudó un segundo que le pareció una eternidad, y finalmente llamó, un sonido seco y definitivo que sellaba su decisión de no volver a huir. La puerta se abrió y allí estaba ella. Elena se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos, incrédula. Llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta sencilla, y su pelo estaba recogido en una coleta desordenada. Detrás de ella, Javier pudo ver el interior de su pequeño apartamento. Una maleta abierta sobre la cama y varias cajas de cartón apiladas en un rincón. La visión de aquella maleta le clavó un puñal helado en el pecho. Había llegado tarde. Estaba a punto de perderla para siempre. La expresión de Elena pasó de la sorpresa al dolor y luego a una fría reserva. Se cruzó de brazos, creando una barrera física entre ellos. No lo invitó a pasar. Simplemente esperó, con la mirada fija en él, desafiándolo a que le diera una razón para no cerrarle la puerta en la cara. El silencio entre ellos estaba cargado de todo lo que había pasado, de la humillación, de la traición y del corazón roto de ambos. «Elena», empezó él, su voz sonando extraña, ronca, despojada de toda su autoridad habitual. «¿Puedo pasar, por favor? Solo 5 minutos». No era una orden sino una súplica. Ella lo escrutó durante un largo momento, buscando cualquier rastro de la arrogancia del magnate que la había despedido sin mirarla a los ojos, pero no lo encontró. En su lugar, vio a un hombre que parecía tan perdido y vulnerable como ella se había sentido al abandonar la mansión. Vio unas ojeras oscuras bajo sus ojos grises y una tensión en su mandíbula que hablaba de noches sin dormir. Con un suspiro casi imperceptible, se apartó de la puerta y le hizo un gesto para que entrara. El apartamento era diminuto, pero estaba impecablemente limpio y ordenado. Javier entró sintiéndose torpe y desproporcionadamente grande en aquel espacio tan íntimo, tan lleno de ella. El olor a café y a la suave fragancia de su champú flotaba en el aire, un recordatorio doloroso de la cercanía que habían perdido. Él no se anduvo con rodeos. Se giró para mirarla de pie en medio del pequeño salón, y las palabras brotaron de él como si llevaran días luchando por salir. «Lo siento», dijo, y la sinceridad en su voz hizo que a Elena se le encogiera el corazón. «Fui un cobarde. No hay otra palabra para describirlo. Cuando Sofía te atacó y usó la carta de Amelia como un arma, me rompí. Todo el dolor que había mantenido a raya durante 5 años volvió de golpe, y reaccioné de la única manera que sé, levantando mis muros y echando a todo el mundo, y te eché a ti». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. «No te merecías eso. Fuiste la única persona que me trató con amabilidad y compasión, y yo te pagué con una crueldad imperdonable. Te pido perdón, Elena, desde lo más profundo de mi alma». Cada palabra era una confesión, una pieza de su armadura que caía al suelo,
dejándolo completamente expuesto ante ella. Continuó, su mirada fija en la de ella, suplicante. La carta de Amelia. Tenía razón en todo. Me convertí en un hombre hueco, escondido detrás del éxito y del dinero, porque tenía un miedo atroz a sentir, a ser vulnerable. Ella intentó llegar a mí, y yo no la dejé entrar. Y cuando llegaste tú tan callada, tan fuerte, y empezaste a hacer grietas en esa fortaleza que había construido, me entró el pánico. La confesión era tan cruda, tan honesta, que a Elena le costaba respirar. Te despedí porque me asusté. Me asusté de lo mucho que me importabas, de lo rápido que te habías convertido en alguien indispensable para mí. Me asusté de sentir algo de nuevo, porque la última vez que sentí algo tan fuerte, lo destrocé, y no quería destrozarte a ti. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Elena, silenciosas y calientes. Eran lágrimas por la humillación que había sufrido, sí, pero también por el inmenso dolor que él llevaba dentro. Elena se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Durante días, se había repetido a sí misma que no era nada para él, que solo había sido un peón en su vida. Pero ahora, escuchando su confesión, entendía que había sido todo lo contrario. Había sido tan importante para él que le había provocado un miedo cerval. Ver a aquel hombre poderoso y controlado desmoronarse frente a ella, admitiendo sus miedos más profundos, derribó las últimas defensas que le quedaban. Vio el arrepentimiento genuino en cada línea de su rostro, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente a los costados. Se dio cuenta de que su dolor no era único. Él también estaba roto, de una manera diferente pero igual de profunda. Y en su vulnerabilidad compartida, encontró un puente inesperado que los unía de nuevo, más fuerte que antes. La rabia se disolvió, dejando solo una inmensa y abrumadora compasión. Javier dio un paso vacilante hacia ella, acortando la distancia que los separaba. «No he venido solo a pedirte perdón, Elena», dijo en voz baja, casi un susurro. «He venido a decirte la verdad, y la verdad es que me he enamorado de ti. Me enamoré de tu fuerza silenciosa, de tu bondad, de la forma en que me mirabas y veías al hombre que se escondía detrás del dinero. Me hiciste reír de nuevo. Me hiciste sentir vivo. Contigo, la mansión dejó de ser una tumba y empezó a parecer un hogar». Extendió una mano, no para tocarla, sino como una ofrenda. «Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada. Sé que vienes de un mundo de dificultades y yo del mío, lleno de un lujo que solo me ha traído soledad. Pero quiero cruzar esa distancia. Quiero aprender a ser el hombre que alguien como tú se merece». La declaración la dejó sin aliento, su corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Su mirada se desvió hacia la maleta abierta, un recordatorio de la decisión que ella ya había tomado. «Te vas», afirmó él, y el dolor en su voz era palpable. «Y lo entiendo, pero tengo que pedírtelo. No vuelvas a trabajar para mí. No quiero ser tu jefe. Quiero ser el hombre que te invite a cenar. Quiero ser el que te escuche hablar de tu familia y de tus sueños. Quiero tener la oportunidad de demostrarte que el hombre que has visto estas últimas semanas, el que ríe y comparte un sándwich en la cocina, es el hombre que quiero ser. Contigo». Su petición era humilde, despojada de cualquier exigencia. Le estaba entregando todo el poder, dejando su corazón en sus manos. «Por favor, Elena, dame una segunda oportunidad. Quédate». La palabra flotó entre ellos, llena de un peso y una promesa que podrían cambiar sus vidas para siempre. Elena miró a Javier, con las lágrimas aún brillando en sus mejillas. Vio en sus ojos no al millonario, sino a un hombre asustado que estaba arriesgando todo por una posibilidad de felicidad. Luego miró su maleta, símbolo de una vida de conformarse, de huir cuando las cosas se ponían difíciles, de creer que no merecía más. Y por primera vez se atrevió a querer más. Se atrevió a creer que quizás, solo quizás, aquel hombre que había cruzado la ciudad para encontrarla, que le había mostrado sus cicatrices más profundas, era real, que lo que sentían el uno por el otro era real. Lentamente, con un movimiento que le pareció el más importante de su vida, levantó la mano y la posó sobre la de él.
Su piel estaba cálida. Era real. «De acuerdo, Javier», susurró, su voz temblorosa pero firme. «Me quedo». Y en ese instante, en el pequeño apartamento de un barrio obrero, dos mundos no chocaron, sino que finalmente y contra todo pronóstico se encontraron. Una sonrisa temblorosa se abrió paso entre las lágrimas de Elena. Era una sonrisa frágil, pero real, la primera en muchos días. El alivio que inundó el rostro de Javier al verla fue tan profundo y sincero que barrió las últimas dudas que le quedaban. Él no apartó la mano, sino que entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto de posesión tierna y respetuosa. Sus ojos grises, ya no tormentosos sino claros y llenos de una esperanza abrumadora, se desviaron hacia la maleta a medio hacer. «Si te quedas», dijo con la voz aún ronca por la emoción, «lo primero que tenemos que hacer es deshacer esa maleta. Déjame ayudarte». No era una orden, sino una petición de un igual. Y en ese simple ofrecimiento, Elena vio el comienzo de todo. Vio a un hombre que no quería que le sirvieran, sino que quería servir. Vio el primer ladrillo de un puente que estaban construyendo juntos, uno que no se basaba en el dinero ni en el estatus, sino en el simple y revolucionario acto de cuidarse mutuamente. Asintió, y por primera vez en su vida se sintió como si estuviera exactamente donde debía estar. Más tarde, después de que la ropa volviera a estar guardada en el pequeño armario y las cajas de cartón estuvieran vacías, Elena le ofreció un café. En su diminuta cocina, se movían en una coreografía torpe e íntima, sus codos rozándose mientras ella preparaba las tazas y él se apoyaba contra la encimera, observándola con una adoración silenciosa. El espacio era tan pequeño que casi podían oír los latidos del corazón del otro. Se sentaron a la mesita de formica, la misma en la que ella había llorado tantas noches de soledad, y el vapor del café se mezcló con una atmósfera de paz recién descubierta. No hablaron de Sofía, ni de la carta, ni del dolor del pasado. Hablaron de cosas sencillas, del sabor del café, de cómo a él le gustaba con un poco más de azúcar, de la planta que ella intentaba que no se le muriera en el alféizar de la ventana. Javier parecía más a gusto en aquella cocina humilde que en cualquiera de los restaurantes de lujo que sin duda frecuentaba, y Elena comprendió que el hogar no era un lugar, sino una sensación de seguridad y pertenencia que, por fin, había encontrado en la mirada de aquel hombre. Las semanas que siguieron fueron un aprendizaje lento y hermoso. Javier no intentó deslumbrarla con su riqueza. En lugar de eso, la cortejó con su tiempo, que para un hombre como él era el bien más preciado. La llevaba a pasear por parques públicos, compraban el pan en la panadería de su barrio y cenaban en pequeños restaurantes donde nadie los conocía. Un sábado, insistió en conocer a sus padres. Llegó al modesto piso de ellos, no con un regalo ostentoso, sino con una tarta de la mejor pastelería de la ciudad y una humildad que los desarmó. Habló con su padre de carpintería durante más de una hora, mostrando un interés genuino que se ganó el respeto del hombre. Su madre, al principio recelosa, terminó sonriéndole al ver la forma en que miraba a su hija, con una ternura que ninguna fortuna podía comprar. Elena observaba aquellas interacciones y su corazón se llenaba de una felicidad tan pura y sólida que casi dolía. Estaba construyendo algo real, algo que no se rompería con la primera tormenta. El día que volvieron juntos a la mansión, Elena sintió un nudo de nervios en el estómago, pero esta vez no caminó por el largo sendero de grava sola. La mano de Javier estaba firmemente unida a la suya, su calor dándole fuerzas. Cuando Ricardo les abrió la puerta, la habitual expresión impasible del mayordomo se transformó en una sonrisa cálida y genuina. «Bienvenida a casa, señorita Soto», dijo, y en sus palabras no había formalidad, sino una sincera alegría. Javier la guió a través del vestíbulo de mármol, pero el silencio ya no era opresivo. Era una calma expectante. No subieron al despacho. En su lugar, la llevó al salón principal, una estancia que ella solo había limpiado, pero en la que nunca se había sentado. Se detuvieron frente al enorme ventanal que daba al jardín.
Este lugar ha sido mi refugio y mi prisión durante demasiado tiempo, dijo él en voz baja, girándose para mirarla. Contigo quiero que vuelva a ser un hogar, nuestro hogar. La llevó de la mano al jardín, bajo el sol suave de la tarde. El aire olía a tierra húmeda y al perfume dulce de las flores. Se detuvieron frente a un rosal exuberante, cubierto de flores de un color rosa pálido. Estas eran las favoritas de Amelia, dijo Javier, su voz desprovista de dolor, llena solo de un recuerdo sereno. Ella diseñó todo este jardín. Creía que la belleza podía sanar cualquier herida. Tocó un pétalo con la yema de los dedos, perdido en sus pensamientos por un instante. Luego, sus ojos encontraron los de Elena, y en ellos había una claridad y una certeza que la dejaron sin aliento. Este jardín ha estado lleno de los fantasmas del pasado durante demasiado tiempo, continuó, su voz firme y llena de convicción. Tomó su otra mano sujetándolas a ambas con fuerza. Pero ya no quiero mirar atrás, quiero llenarlo de un futuro, quiero llenarlo de vida. Contigo, Elena. Las palabras quedaron suspendidas en el aire perfumado, una promesa tan hermosa como las rosas que lo rodeaban. Elena sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad abrumadora. Él no estaba borrando su pasado, sino invitándola a construir un futuro sobre sus cimientos. Era el regalo más grande que nadie le había hecho jamás. Javier se inclinó lentamente, su mirada nunca abandonando la de ella, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. Pero ella no se movió. Se inclinó hacia él, cerrando los ojos mientras sus labios se encontraban por primera vez. Fue un beso tierno, sin prisa, un beso que no hablaba de pasión, sino de paz. Era un beso que sabía a segundas oportunidades, a perdón y a la promesa silenciosa de un amor que, aunque nacido en las circunstancias más estrechas, había encontrado por fin todo el espacio del mundo para florecer. Y en el silencio del jardín, dos almas solitarias encontraron por fin su hogar, el uno en el otro.